Estamos en una serie, Hechos, que le hemos llamado Inconcluso. La semana pasada vimos cómo Pedro había sido criticado por llevar el evangelio a un grupo de nuevas personas, gentiles, que no habían escuchado el mensaje de salvación. Leemos sobre la conversión de una familia, la del centurión romano Cornelio, cómo llegaron a conocer a Cristo y cómo fueron llenos del Espíritu Santo. El pueblo judío de Jerusalén había asumido que la salvación era solo para ellos, pero Dios obró de tal manera que convenció a Pedro y a todos de que la experiencia, amén, no era solo para judíos, sino para todos aquellos que están dispuestos a oír el mensaje y creerlo y recibirlo. La mayoría de nosotros estamos aquí porque la iglesia primitiva se acercó no solo a la nación judía, sino a todas las naciones con el evangelio de Jesucristo. Hoy vamos a ver algo aún más grande que lo que sucedió en la casa de Cornelio, porque el evangelio iba a ser llevado más allá de Judea, de Samaria, y ahora iba a llegar a los confines del mundo. Nos vamos a mover a una ciudad llamada Antioquía para ver lo que Dios estaba haciendo allí. Y veremos cómo Dios usó lo que estaba haciendo en esta ciudad para cambiar el mundo y también para cambiar el entorno nuestro presente. Mire conmigo en Hechos 11, versos 19 al 30. Lo voy a leer y usted lo lee conmigo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósitos de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gracias a Dios por su palabra. No es extraño para los que me han oído mucho aquí que a mí me gusta el deporte. También me gusta, y lo he dicho, me gusta el talk radio. Me gusta escuchar los comentarios y los debates de deporte. Por lo general, cuando es un momento de inactividad en el año, de algún deporte favorito suyo, especialmente el mío, las charlas deportivas surgen con todo tipo de puntos de discusión y entretiene. Y uno de estos inevitables puntos que surgen en el mundo de las charlas deportivas es quiénes son los mejores atletas en algún deporte en particular. ¿Quién es mejor? Si a usted le gusta el béisbol como a mí, pues usted va a determinar que su jugador favorito o el mejor jugador es alguien que sea contemporáneo para el tiempo en que usted se crió. Si usted, por ejemplo, le gusta el baloncesto, de la misma manera. Ahora el debate en el de baloncesto es ¿quién es el mejor? Who's the GOAT? Para la gente que se criaron para temporada mía, pues el debate es si es Magic Johnson,
si es Kareem, uno de esos. Para los años menos recientes, pero más aquí, es Michael Jordan. Para los de la era de LeBron y Kobe, pues es LeBron y Kobe. Ese es el debate y nadie tiene que equivocarse en cuanto a eso. Si nos vamos a algún equipo, ¿qué equipo es el mejor? Pues es relativo, depende a dónde usted se crió. Para mí, pues si me preguntan cuál es el mejor equipo de béisbol, la dinastía de mis tiempos, pues sería los Piratas o sería Cincinnati. Big Red Machine. Eso todo depende de la era en que usted vivió. Si usted quiere ser un poco más certero y más honesto e íntegro, sin ningún tipo de bias, sin ningún tipo de prejuicio, usted sabe que las Medias Rojas son el mejor equipo de pelota que existe. ¿Por qué estos equipos son, y en el deporte hablamos de esta manera? Porque son atletas y son equipos que de una manera u otra marcaron un antes y un después, donde crearon un sistema que todos los demás partidos quisieron imitar y quisieron inventársela. Hubo un tiempo, por ejemplo, que en el béisbol pues todito era guiado a través de la estrella que usted tuviera. Pero si usted ve los años 80, 90, surgió una dinámica bien interesante con los Oakland A's, en que ellos aprendieron a crear un equipo, no con nombres, sino manejando bien el presupuesto y manejando los números y las estadísticas. Y eso cambió el deporte hasta el día de hoy, donde ya la gente lo que mira es la producción de alguien en base a los números de ellos cuando ellos están en el equipo. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? De la misma manera que en el deporte la gente formulan ideas y formulan pensamientos y desarrollan equipos basados en lo que otro hizo, así es la iglesia también. Hoy veremos cómo la iglesia de Antioquía fue una dinastía a que aspirar. Fue una iglesia que mostró y demostró un gran éxito. No solo por un corto tiempo, sino en realidad por décadas y por generaciones. E incluso los que estudiamos la Biblia reconocemos que la iglesia de Antioquía es una iglesia que todo pastor y que todo líder que quiere mirar cómo desarrollar, cómo implementar y cuáles son las características que distinguen una iglesia saludable, todos nosotros vamos a la iglesia de Antioquía y miramos qué hizo esa iglesia. Esto es algo que nosotros también aquí en La Cosecha debemos de hacer. Porque si usted quiere tener éxito en la vida, usted no mira a quién está en derrota. Usted mira a quién alcanzó la victoria. Hay gente que quieren crecer y quieren madurar y quieren alcanzar, pero siempre quieren estar mirando así o quieren estar mirando para allá. En el caso mío, si yo quiero aprender algo de iglesia, si yo quiero aprender algo de desarrollo, si yo quiero aprender algo de alcance, pues yo trato de procurar buscar quién está donde yo quiero llegar. Quién está haciendo lo que yo quiero hacer o lo que sé que es saludable. Y yo miro hacia arriba. En cuanto a iglesia, pues la iglesia de Antioquía es una iglesia que debemos de mirar hacia ella para ver qué podemos hacer para aprender y crecer. Y hoy yo voy a tocar bien rápido, no se asuste, yo voy a tocar bien rápido 7 principios que la iglesia de Antioquía nos enseña a nosotros, que nosotros debemos de emular, debemos de imitar. Pero antes de mencionar esos 7 principios bien rápido, yo quiero mostrarles algo que es clave y que debe ser clave en la vida de todos aquellos que quieren ser buenos cristianos y ser buena iglesia. Porque oiga bien, cuando hablo de ser iglesia, estoy hablando de usted y estoy hablando de mí. Porque la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia es usted y soy yo. Mire que está cerca de usted, dígale, somos iglesia. Somos iglesia.
Pues antes de hablar de estas 7 características de la iglesia, yo quiero, mire lo que dice Hechos 11:21. Hablando de esta iglesia de Antioquía. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor, the hand of God was upon them. Antioquía nunca fue conocido por sus programas. No era conocida por sus edificios ni por sus pastores famosos. Más bien, como señala Lucas, la principal ventaja de Antioquía era que Dios estaba con ellos. Aquí en la cosecha, usted y yo como individuos no lograremos nada en este mundo, no importa cuán nobles o buenas sean nuestras actividades, a menos que la mano del Señor esté con nosotros. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú quieres alcanzar, tú quieres lograr, tú quieres llegar. Procura que la mano de Dios esté sobre ti. Que la mano de Dios esté contigo, que Dios respalde tus acciones, que Dios respalde tus pensamientos, que Dios respalde tu conducta. Necesitamos cada día comenzar orando, pidiéndole al Señor, Señor, que tu mano esté sobre mí, que tus palabras estén en mis labios, que tu mente sea la mente mía. Si estas cosas no son ciertas, entonces, como nos recuerda Jesús, sin Él nada podemos hacer. Y a mí me preocupa que hoy nos interesamos más en el programa y en las habilidades nuestras que en lo que Dios quiere de nosotros y en el respaldo de Dios. Yo me acuerdo cuando yo me criaba en la iglesia que hacíamos los programas de las campañas que dábamos y siempre hacían el programa de todo lo que iba a pasar en esa campaña, y al fin del programa no podía faltar esta declaración: este programa está sujeto a cambios por el Espíritu Santo. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Yo me acuerdo cuando yo era líder en la iglesia, 2 o 3 veces yo hice programas. Y yo no puse eso porque yo decía, eso es obvio. Y usted no puede imaginarse 2 o 3 veces el pastor mío me trajo el programa y me dijo, hazlo de nuevo. Y yo, pero pastor, ¿qué pasó? Falta algo. Y el pastor, pero está todo, el programa está entero. Me dice, no pusiste, este programa está sujeto a cambio por el Espíritu Santo. Y yo le decía, pastor, ¿usted está en serio? Yes. Una vez me hizo botar una caja de 1000 programas que ya yo mandé imprimir y yo pagué y quedaron profesionalmente hechos. Y él él las botó. Él botó la caja de los 1000 programas porque cuando él lo abrió y vio que no decía eso, él dijo, eso está mal. Cuando yo era miembro de la iglesia, pues yo pensaba que yo sabía más a veces. Hoy yo entiendo por qué el pastor insistía en eso. Porque hoy nuestros programas, el Espíritu Santo tiene que sujetarse a ellos. Hoy no hacemos nada a menos que la gente apruebe, aunque el Espíritu Santo lo desapruebe. Esta iglesia de Antioquía, la mano de Dios estaba sobre ellos. Y por eso crecía. Amén. Era una iglesia que podemos aprender sobre esta iglesia. Y cómo ellos llegaron. Ahora, fíjese, el verso 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Llegaron allí esta gente. Amén. ¿Por qué llegaron allí? Porque se levantó una gran persecución contra la iglesia. Y la iglesia tuvo que salir corriendo y tuvo que ubicarse. Y la iglesia pues se ubicó en Antioquía. Esta ciudad era una iglesia, era una metrópolis. Se estima que tenía aproximadamente 300,000 habitantes. Para ese entonces eso era una multitud. Sus edificios eran edificios impresionantes. Sus plazas eran plazas impresionantes. Su cultura era una cultura
bastante avanzada. Pero también había mucho libertinaje, había mucha corrupción, había mucha idolatría. La gente de dinero se mudaban a esa ciudad para disfrutar su tiempo y para pasarla bien de acuerdo a ellos. Y fue ahí donde la iglesia de Antioquía llegó. Pero quiero decir entre comillas algo ahora que es importante. El enemigo pretendió destruir la iglesia levantando persecución contra ella. Pero la última risa la tuvo Dios, porque el enemigo pretendió destruir la iglesia, pero fue precisamente esa persecución la que provocó el crecimiento de la iglesia. Una vez más, lo que el diablo siempre pretende para arruinar, Dios lo usa para sus propósitos. Dios quería establecer una iglesia en Antioquía y fue la persecución que el diablo provocó que Dios usó para establecer su iglesia. No pienses que lo que tú estás viviendo, que lo que te está pasando a ti es algo que fue diseñado para destruirte. El enemigo a lo mejor lo diseñó para tu destrucción, pero Dios lo usará para tu bendición si estás dispuesto a creerle a Dios. Dale ese aplauso a Dios. Y esta iglesia comenzó a crecer y a crecer. Así que veamos estas características de esta iglesia y qué fue lo que la hizo crecer. Y qué fue lo que hizo de la iglesia de Antioquía una dinastía. Número uno, para crear nuestra propia dinastía de la iglesia implica que la gente común haga cosas extraordinarias para Dios. El verso 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban. Hay un nombre ahí. ¿Verdad que no mencionan? Dice la iglesia, el grupo que se movió, que huyó, el grupo que fue atacado, que fue perseguido, se movieron a Antioquía. No menciona el nombre de ninguno de ellos. Esta iglesia fue una iglesia fundada por gente sin nombres. Esta iglesia fue una iglesia fundada, establecida, en inglés se dice by nobodies. Gente que nadie conocía, gente que no eran famosos, gente que no eran populares. Pero ¿sabe qué? Si nosotros vamos a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, tenemos que aprender a creerle a Dios que Él nos puede usar a nosotros para hacer cosas extraordinarias, aunque el mundo no nos conozca. Esto no depende de cuántos seguidores usted tiene en sus plataformas sociales, en cuánta gente sabe el nombre suyo, cuán famoso tú seas. Esto se trata de tú creerle a Dios para hacer cosas que solamente Dios puede hacer a través de gente que le crea a Él. Hoy todo el mundo quiere ser conocido. Hoy todo el mundo quiere que todos sepan su nombre. Quiere que le diga algo que a mí me gusta de nuestra iglesia y de nuestro ministerio. A menos que usted venga aquí y usted me vea por televisión o me vea por las redes sociales, si yo salgo a cualquier lugar, son poca la gente que saben que yo soy el pastor de esta iglesia. Yo he invitado gente a esta iglesia que han llegado aquí por invitación mía, y cuando llegan se dan con la sorpresa que yo soy el pastor. Pero ¿por qué usted no me dijo que usted era el pastor? O tú nunca me preguntaste. A mí no me interesa que la gente sepa mi nombre. Y yo no estoy en un viaje para que todo el mundo sepa quién soy yo. Yo quiero que la gente sepa quién es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la gente que Dios usa son aquellas personas que se ocupan más en el nombre de Él que en el nombre de ellos. ¿Cuántos quieren que Dios les use? Procure que Él sea el famoso. Procure que Él sea el conocido. Procuren que a Él sea el que aplaudan. Que la gloria y la honra sea de Él.
Esta iglesia lograron cosas extraordinarias porque había gente común en medio de ellos. Había gente sencilla. Había gente humilde. Había gente que el interés de ellos era servirle a Dios y hacer lo que Dios quería. Dios hace las mejores obras de Él a través de gente común. Los milagros más grandes que Dios ha hecho en la historia ha sido a través de gente comunes. Cuando lleguemos al cielo van a haber sorpresas. ¿Usted me escucha? Usted se cree que usted es el grande. Usted se cree que usted es el fuerte. Yo oí una ilustración que me acordé ahora, que no la tengo en mis notas, pero la oí, que mi pastor la contó una vez, de este pastor de una iglesia gigante que murió y llegó al cielo. Y cuando el pastor llegó al cielo y fue a recibir su recompensa, Dios le dijo al pastor: esta es tu recompensa. Y le dio una casa de madera humilde. Y el pastor, pues gloria a Dios, se fue para su casa humilde. De momento murió una anciana de la iglesia de este pastor, que nadie sabía el nombre, nadie la conocía. Era una anciana que simplemente iba a la iglesia. Y cuando la anciana murió y llegó al cielo, el Señor le dijo: esta es tu recompensa. Y la casa de la anciana era un palacio. Y en la ilustración de mi pastor, el pastor fue donde el Señor a decirle: espérate, yo creo que te equivocaste. Ese era mi palacio y esta es la casa de ella, porque el pastor de la mega iglesia era yo. El que se ganaba las almas, el que desarrollaba el programa, el que administraba, era yo. Y que el Señor le dijo a este pastor: te equivocas. Porque la iglesia creció, la iglesia logró y la iglesia construyó en las rodillas de esa anciana. Porque esa era la anciana que oraba lo que tú no orabas. Esa era la anciana que aconsejaba lo que tú no aconsejabas. Esa era la anciana que bendecía lo que tú no bendecías. Los milagros más grandes que Dios ha hecho y está haciendo, lo ha logrado a través de gente sencilla, sin título, sin nombre, sin fama. Y esas son la gente que Dios está buscando. Me preocupa que esta generación lo haya invertido y se cree que los aplausos definen la grandeza de ellos. No son los aplausos que definen tu grandeza, es cómo Dios te ve. Porque cómo Dios te ve determina cómo Él te va a usar. Esta iglesia de Antioquía era una iglesia de gente común. Y crear una iglesia y ser un cristiano o un creyente de altura que permanece implica tú saber que el único nombre que importa es el nombre de Jesús, no el tuyo. Número 2, crear nuestra propia dinastía de la iglesia. Para Dios implica ver el sufrimiento como una oportunidad para brillar. Recuerde que esta iglesia de Antioquía había llegado ahí por una persecución. Porque habían asesinado a uno de los de ellos. Y ellos tuvieron que salir corriendo, huyendo. Y corriendo y huyendo llegaron a esta gran ciudad. Ellos no vieron como un problema real la pérdida de su hogar, la pérdida de su trabajo, ni siquiera la pérdida de sus amigos y familiares. Todo eso los obligó a mudarse lejos de donde ellos vivían. Pero vieron ese momento como una oportunidad para hacer aquello que Dios quería que ellos hicieran. Si tú vas a ser el creyente que Dios quiere que tú seas, no te ahogues en un vaso de agua.
Si tú vas a ser el creyente que Dios quiere que tú seas, no veas tus problemas, tus luchas y los retos que la vida trae como algo para tú empezar a llorar y empezar a lamentarte. Mira lo que estás viviendo y hazle esta pregunta a Dios: ¿qué tú quieres hacer con esto para que yo vaya al próximo nivel? Oh, gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay veces que vemos lo que estamos sufriendo, los diagnósticos del doctor, los rechazos de la gente, el maltrato. Hay veces que estamos viendo las cosas que vivimos y dejamos que esas cosas determinen el trabajo nuestro para Dios. Yo les he dicho a ustedes y se lo digo de nuevo, yo les invito a ser creyentes de Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Aprende a mirar las luchas y las desventajas de la vida no como una limitación, sino como una invitación a grandeza. Den un aplauso a Dios si usted lo recibe. Así, si yo voy a ser el creyente que Dios quiere que yo sea, yo no puedo ver las dificultades como un impedimento. Yo tengo que verlas como un reto, como un desafío. Tercero, crear nuestra propia dinastía de la iglesia para Dios implica no simplemente jugar a la iglesia, sino señalar estratégicamente en nuestra comunidad a Cristo, trabajando primero con nosotros y luego trabajando con los demás. Yo tengo que entender que este asunto de ser cristiano no es un juego. Este asunto de ser cristiano no es un chiste. Yo quiero ser el mejor cristiano, el mejor creyente que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser el hombre que Dios puede usar. Tú quieres ser la mujer que Dios puede usar. Pues tú tienes que entonces ser estratégico, ser intencional contigo y con los demás. Primero contigo, porque tú tienes que mirarte tú y ver qué áreas de tu vida tú tienes que corregir para tú poder entonces testificarle a otros de Cristo y hablarle a otros de Cristo. El mundo tiene que ver a Dios a través de ti. El mundo tiene que oír a Dios a través de ti. El mundo tiene que sentir a Dios a través de ti. Y si vamos a hacer una iglesia que impacta no solamente el presente nuestro, sino que impacta el futuro, y a nosotros nos conviene que como iglesia hoy impactemos el futuro, porque yo no sé usted, yo veo un montón de niños aquí. Allá tenemos un montón de niños preparándose. Aquí hay niños durmiendo que están por ahí. Así que si yo quiero ser responsable, estratégicamente, intencionalmente responsable con el mañana, empiezo con mi presente, mirándome yo y cómo yo puedo corregirme yo para luego yo impactar al mundo. Porque como les he dicho, es posible que la única Biblia que muchos lean sea usted. Y que la gente vea que Dios está en ustedes. Ah, pastor, porque usted no sabe donde yo vivo. Usted no sabe la familia donde yo estoy. Usted no sabe el ambiente. Esta iglesia se levantó en el mismo infierno. Antioquía era un lugar de perversión. Antioquía era un lugar de idolatría. Antioquía era un lugar de inmoralidad. Pero ahí se levantó la iglesia. Porque esto no se trata de las amenazas del infierno. Esto se trata de la verdad del cielo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él está conmigo, ¿quién en contra mí? Alabado sea el nombre de Jesús. Estos cristianos de Antioquía optaron por no evitar su mundo, sino optaron por impactar al mundo. Yo te invito a que sea ese tipo cristiano que impacta el mundo, que impacta tu comunidad, que impacta a la gente. Porque entienda esto, MLC, la cosecha, no existe para su comunidad. La cosecha no existe para mi comunidad, sino para la gran comisión.
La cosecha no existe para que tú vengas aquí y te goces. La cosecha no existe para que tú vengas aquí y compartas con tus hermanos. La cosecha no existe para que tú vengas aquí y encuentres un novio, una novia, un esposo, una esposa. Esas cosas pasan, ¿verdad, Andújar? ¿Verdad, Juanita? Esas cosas pasan. Pero ese no es el fin de nosotros ser iglesia. El fin de nosotros ser iglesia es dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Si un día Dios te salvó a ti, allá afuera hay alguien que está perdido, que necesita oír que Él salva. Si un día Dios te sanó a ti, allá afuera hay gente que necesita escuchar que Él sana. Si Dios te proveyó a ti, hay alguien que necesita oír que Él es la porción, que Él es nuestra provisión. Para eso es que existe la iglesia. Porque entienda esto, somos iglesia más allá que lo que somos aquí. ¿Cuántas horas a la semana usted está en la iglesia? 2, 3, 4. Si te crees espiritual, 6. Pero ¿qué pasa con las demás horas de la semana que no estás aquí? Esta iglesia aprendió que de la única manera que iba a ser una iglesia poderosa era si estratégicamente e intencionalmente hacían el trabajo para el cual ella existía. Crear una iglesia, nuestra propia dinastía de la iglesia, implica no solo crecer en números, sino profundizar. 3 veces en nuestro texto Lucas menciona números. En el versículo 21, versículo 23 y versículo 25. Él dice que la iglesia crecía. Y esto es bien importante. Porque muchas veces pensamos que crecer simplemente implica tener mucha gente. Que crecer implica que la gente sepa quiénes somos. Crecer va más allá de los números solamente. Los números son importantes, pero no es el todo. Esta iglesia entendió que para tú crecer tienes que madurar, tienes que profundizar, tienes que llegar a ese lugar donde todos los días tú te mueves hacia aquello que Dios quiere contigo. Mire, el peor lugar donde usted puede estar mañana es el lugar donde está sentado hoy. Lo he dicho otras veces. ¿Por qué? Porque si mañana tú no has crecido un poco, si mañana tú no has madurado un poco, si mañana tú no has avanzado, no has dado un paso hacia adelante en tu jornada de fe, estás estancado. Te has limitado. Todos los días, de una manera u otra, tú tienes que crecer. Tienes que madurar. Y tienes que aprender qué es lo que Dios tiene contigo. Cuando yo acepté al Señor en la iglesia, yo quería aprender. En la iglesia donde yo me criaba, pues, cuando empezamos la iglesia, cuando la iglesia para ese entonces, todas las canciones se leían en un libro. Los himnarios. Y teníamos 2 libros, porque de verdad teníamos 2 libros. Uno para el himnario de los himnos y uno para los coritos. Y yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, pues yo me paraba, estábamos cantando y yo estaba cantando, leyendo. Y a mí eso, número 1, para ese entonces no me gustaba leer mucho. Y número 2, pues me distrae. Por eso es que yo no soporto las películas en inglés con subtítulos en español. Usted me perdona, porque yo me pongo a ver una película en inglés con subtítulos en español, no veo la película. Estoy leyendo todo lo que está diciendo.
Por eso es que a mí se me hace difícil cuando se predica bilingüe en la iglesia. Porque como yo soy bilingüe, pues yo oigo el mensaje 2 veces, oigo el inglés y después estoy oyendo el que están traduciendo al español para ver si dijo algo bien en español. Y se me forma un revolú. Pues yo en la iglesia, pues yo tenía ese revolú. Los hermanos estaban cantando y yo estaba leyendo el corito o el himno y de momento el hermano por el Espíritu Santo se emocionaba y cambiaba una palabra y yo me turbaba ya. Y yo decía, pero eso no lo dice aquí, está cantando eso. Y eso me... Pues ¿sabes qué yo hice? Yo me memoricé todas las canciones de la iglesia. Y hasta el día de hoy todavía me las sé todas, me las sé de memoria todas. Después yo oía que el pastor decía, la Biblia dice, y yo apuntaba. Y yo iba para la casa y a mí me frustraba cada vez que el pastor decía la Biblia dice y yo no sabía el texto o la porción bíblica que él estaba hablando. A mí eso me molestaba. Yo quería saber que cuando el pastor decía y como le pasó a David y como le pasó a yo quería saber la historia. Pues yo me di a la tarea de leer la Biblia y empezar a aprenderme las historias y yo me memoricé todos los textos que el pastor mío citaba del frente. Yo decidí que yo quería crecer, yo quería avanzar, yo quería madurar, no para estar aquí, no para tener una posición, sino porque era importante para mi vida. La iglesia es la iglesia del Señor y es efectiva cuando como creyente crecemos, maduramos y avanzamos al propósito de Dios. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, dice el Señor. También crear nuestra propia dinastía de la iglesia para Dios implica soltar a las personas para que la reproducción pueda tomar lugar. Esta iglesia empezó a crecer y esta iglesia empezó a soltar gente. Por eso me encanta la cosecha. Podría ser fácil para nosotros crear un ambiente donde Kissimmee fuese más numeroso de lo que es. En cambio, nosotros decidimos crecer diferente. Porque la iglesia crece de varias maneras. La iglesia crece enviando ministros al ministerio. A medida que nuestra iglesia continuó creciendo, decidimos abrir el campus o promover el campus de Orlando. Y nosotros teníamos el director de adoración de esta iglesia, que era el pastor Jorge. Teníamos la directora de niños, que era la hermana Ibeliz. Y sus hijos que participaban en esta iglesia. ¿Y sabe qué hicimos? Los enviamos para allá. Y teníamos familias lindas de esta iglesia que los hemos enviado para allá. Que les hemos asignado gente linda que eran de aquí. Y que están ahora ya trabajando y bendiciendo la iglesia de allá. Porque hemos entendido que la única manera que la iglesia crece también es nosotros enviando gente a la obra y al ministerio. Enviamos a Héctor Caraballo y a Melissa y sus dos nenas, las enviamos para New Haven. Porque creemos que la iglesia crece enviando obreros, enviando ministros. Y yo le he dicho a los ministros que están aquí y a todos los que aspiran al ministerio aquí, si usted quiere crecer y usted quiere aumentar al propósito de Dios, crecer y aumentar no es prepararse para abrir una iglesia y cruzar la calle. Eso es fácil. Usted quiere crecer, usted quiere aumentar, abra su corazón y esté dispuesto que Dios lo envíe donde Dios quiere enviarlo. Y ir donde Dios quiere que usted vaya. Nuestra iglesia también, amén, hemos enviado gente al campo misionero. No fue fácil yo decirle a Juanita, vete para Costa Rica por 2 años y trabaja allá. Y Juanita dejar su casa, dejarlo todo aquí para irse a Costa Rica por 2 años y trabajar en Costa Rica. No fue fácil aceptar, amén, el mando de Dios en la vida de Melvin y de su esposa y de sus hijos y decirle, váyanse a Costa Rica, y ellos irse a Costa Rica, amén, vendiendo sus casas, vendiendo sus negocios e irse a pastorear a un país diferente al de ellos y sembrarse allá. Eso no es fácil. No es fácil enviar hermanas de esta casa y hermanos de esta casa que vayan a lugares desconocidos, como ha pasado aquí a algunos de ustedes, y han ido a evangelizar y a trabajar en misiones.
Porque aunque es fácil retenerlos aquí, el crecimiento no se da de esa manera. El crecimiento se da soltando a la gente para que hagan lo que Dios quiere que ellos hagan. Dale un aplauso a Dios por eso y por tu casa. Y hay veces que el crecimiento se da de una manera bien totalmente distinta a lo que tú piensas. Hay veces que llega alguien como Allen y Yanitzi. Hay veces que llega alguien como el pastor Benjamín Rivera y su esposa. Y les dicen a uno, siento mudarme o me quiero mudar para Texas. Me quiero mudar para Connecticut. Hoy a mí me gustaría decirle, eso no es de Dios. Quédate aquí. Esta es tu casa y atribularme. Pero yo sé que también en la reubicación de gente hay crecimiento. Porque algo aprendió el pastor Benjamín y su esposa aquí, que lo está bendiciendo a ellos ahora en Dallas. Algo aprendió Yanitzi y Allen aquí, que ahora van a bendecir en Connecticut. Porque cada uno de ustedes que está aquí está siendo alimentado y está siendo dotado con algo de parte de Dios. Y al fin del día, Dios es el que va a determinar cómo lo va a usar usted. Si lo va a usar aquí, si lo va a usar allá o lo va a usar al otro lado del mundo. Pero usted lo que tiene que hacer es estar dispuesto y disponible a lo que Dios quiere hacer a través de usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? También crear nuestra propia dinastía de iglesia implica animarnos unos a otros a perseverar. Bernabé llegó a esta iglesia y mira lo que dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él los exhortó, él los animó a permanecer fieles. Yo imagino que cuando Bernabé llega, habían 2 o 3 quejones. Habían 2 o 3 criticones. Habían 2 o 3 chismosos. Que llegaron con sus luchas, con sus cargas, con sus desánimos, con sus tristezas. Y van donde Bernabé. ¿Y sabe lo que Bernabé hace? Él los exhorta a que permanezcan fiel a Dios y al propósito de Dios en sus vidas. Porque de la única manera que la iglesia se fortalece y es saludable es cuando nosotros como iglesia nos animamos unos a otros al propósito de Dios y a la fidelidad a Dios. Mire, yo fui de una iglesia toda mi vida y mi pastor era un hombre bueno, un hombre santo, un hombre fiel, pero no era un hombre fácil. ¿Verdad, Juanita, que él no era fácil? Belén, ¿verdad que él no era fácil? Él no era fácil. Mi pastor se las traía. Y como yo era la mano derecha de él, literalmente, porque a él le faltaba la mano derecha, él era manco. Y literalmente yo era la mano derecha de él. Pues todas las críticas y todas las quejas llegaban donde mí. Y la gente venía a hablar y a quejarse y a criticar. ¿Y quiere que le diga algo? Entre usted y yo, ahora que estamos aquí y el pastor está en el cielo y no me puede regañar, una buena parte de las críticas que la gente tenía, tenían mérito, tenían razón. Pero yo había entendido algo, que el pastor era él, y a él era que Dios lo iba a llamar a cuenta. Y mi asignación era respaldarlo a él y abanicar el mover de Dios a través de él. Y la gente se frustraba conmigo porque venían donde mí a quejarse. Y yo le decía siempre a la gente lo mismo. Yo le decía, vamos a verlo desde este punto de vista. Tú lo estás viendo desde este punto de vista. Ahora déjame enseñarte el otro cuadro, el otro lado de la moneda. Y yo le enseñaba
el lado de la moneda que provocaba salud, que provocaba ánimo, que provocaba fortaleza. Nunca me uní a las críticas y a las quejas de la gente. Porque si alguien viene a quejarse contigo y alguien viene a desahogarse contigo y tú empiezas a alimentar esa queja, tú empiezas a alimentar ese desánimo, tú no le estás ayudando. Imagínate que venga Charo aquí a quejarse con Georgie de Will. Y que Georgie empiece a decirle a Charo, es verdad, tiene la razón, todos los hombres son iguales. No se puede confiar en ellos. Por eso yo estoy sola, porque no creo ni en la madre que me parió. Y que Georgie empiece a hablarle así a Charo. ¿Tú crees que ella le va a ayudar a él? ¿Le va a ayudar? No, lo que va a hacer es va a fortalecer la sed que haya en ella. Pero si Charo va donde Georgie y le dice a Georgie, tengo estas quejas de Will, y Georgie le dice, vamos a mirarlo de otra manera. Es verdad que tu esposo no es perfecto, pero es un hombre de Dios. Es verdad que no es perfecto, pero yo he visto cómo él te ama. Yo no sé tú, pero yo veo a ese hombre que está más pegado a ti, que parece un chicle al lado tuyo. Así que mira, yo no sé, quisiera yo tener un hombre que esté pegado al lado mío así también. ¿Sabes qué va a pasar? Una de dos cosas. O Charo regresa a donde Will y se reconcilia con él, o Charo deja de hablar con Georgie. Yo prefiero que Charo deje de hablar con Georgie a que haga daño al matrimonio de esta gente. En la iglesia siempre van a venir gente a quejarse de que hablaron de ti, de que se quejaron de ti, de que te criticaron. Y ¿sabes qué? Me gustaría decirte que es mentira, que no hablan de ti, que no te critican. Es verdad, de ti hablan. Yo hablo de ustedes también a veces. Yo me quejo a veces de ustedes. La iglesia está compuesta por gente igualita que usted. Yo fui a predicar en una iglesia hace un par de años atrás que me impresionó la iglesia. Porque cuando llegué a la iglesia tenía un letrero bien grande al frente que decía, bienvenidos, has llegado a la iglesia perfecta. Y yo me impresioné y dije, wow, yo tengo que ver el programa. Yo tengo que ver la música, yo tengo que ver el equipo de sonido, tengo que ver lo que hay en esta iglesia, porque para poner una declaración así al frente de entrada, bienvenido, llegaste a la iglesia perfecta, o son bien arrogantes o es que están confiados de lo que tienen. Y yo entré bien seguro a ver qué es lo que hace esta iglesia perfecta. Y cuando entré me encontré con otro rótulo, decía, acaba de entrar a la iglesia imperfecta, porque tu imperfección nos dañó. ¿Sabe cuándo este lugar es perfecto? Cuando no hay nadie aquí. ¿Y sabe por qué es perfecto cuando no hay nadie aquí? Porque usted no ve los liqueos del techo cuando llueve. Usted no ve los lagartijos que se cogen aquí. Y usted no ve las cosas que pasan aquí, que aún así crean imperfección. Y como usted no la ve, usted no sabe. La iglesia es compuesta por gente común. Todos somos iguales, todos tenemos diferentes dinámicas. Y el trabajo de nosotros no es alimentar las dudas, las quejas, no es alimentar los complejos de la gente. El trabajo de nosotros es escuchar, el trabajo de nosotros es compartir, el trabajo de nosotros es tener coinonía, pero animarnos los unos a los otros, bendecirnos los unos a los otros. Que no te aman, mentira, te aman sí. Que hablan de ti. Eso es bueno. Hasta de Cristo hablaron. Gloria a Dios que hablaron de ti. Hay gente que se ha tribulado conmigo por eso. Pero dice, pastor, no, es que están hablando de mí. Yo, pues gloria a Dios, te graduaste. Porque si hablaron de Cristo, estás en buena compañía. Tenemos que aprender a animarnos los unos a los otros, en vez de estar viendo aquellas cosas que nos desunen y que nos roban la bendición a nosotros. Mire, crear nuestra propia dinastía de la iglesia para Dios implica perseguir agresivamente lo espiritual, mientras también miramos lo temporal. ¿Qué quiere decir esto? El verso 27 y 28 dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. ¿Y sabe qué dice? Que los discípulos entonces intencionalmente empezaron a trabajar para cubrir las necesidades que iban a haber. Un peligro de la iglesia
es que procurando o enfocándose en lo espiritual, se olvidan de lo temporal. Hay cosas que solamente las vamos a lograr con ayuno y oración. Hay cosas que solamente las vamos a lograr metiéndonos con Dios. Pero hay otras cosas que tienen que ver con el trabajo de la iglesia que se van a lograr usted metiendo mano y usted haciendo. Yo puedo reventarme aquí orando para que Dios envíe músicos y adoradores, pero si ninguno de estos músicos y estos adoradores están dispuestos a darle sus talentos a Dios, ellos tienen que responder, ellos tienen que dar. Esta iglesia de Antioquía entendió que habían cosas que eran de carácter espiritual eterno, pero que también hay cosas que son de carácter temporero que hay que atender. No todas nuestras actividades tienen que ser actividades donde la gente esté hablando lengua y estén orando y ayunando. Yo he dicho esto en otra ocasión y lo voy a repetir. Yo no quiero ser tan y tan espiritual que lo único que yo veo son demonios y ángeles. Pero tampoco quiero ser tan carnal y ser tan práctico que no tengo noción de los ángeles y de los demonios. Yo necesito identificar los ángeles. Yo necesito identificar los demonios que pueden azotar mi entorno. Pero también tengo que identificar la humanidad. También tengo que identificar lo que se mueve aquí. Los viejos míos me enseñaron esto, ¿verdad? Andando y ayunando, pero con el mazo dando. Hay cosas que tienen que pasar porque tú las vas a hacer. Hay cosas que tienen que pasar en esta iglesia porque tú las... Aquí hay trabajo de electricidad que hay que hacer. Yo no necesito que Peña me diga a mí que va a orar. Si él me dice, pastor, vamos a orar por eso, ¿qué orar ni orar? Yo necesito un electricista. Yo necesito que si yo voy donde Joe y le digo, Joe, vamos a montar el equipo, yo no necesito que Joe me diga, vamos a orar por eso, pastor. Ahora te vas a poner espiritual. Ahora vas a empezar a hablar en lengua. Ahora que hay que poner... Sí, porque hay gente que cuando no tienen que ser espirituales son espirituales. Hay cosas que tú vas a tener que hacer. Y hay un trabajo de iglesia. There's a work of the church that needs to be done. Hay un trabajo de iglesia que tiene que realizarse. Y la pregunta que retumba en el cielo es, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quiénes van a predicar? ¿Quiénes van a construir? ¿Quiénes van a hacer? Pues si me dan el título, si me dan el nombre, si me ponen en primera plana, pues yo, no, esto no. Mi pastor me enseñó a mí que para yo ser buen pastor aquí, tenía que aprender a ser buen pastor ahí. Y para yo ser un buen pastor ahí, tenía que aprender a ser un buen pastor allá afuera. La gente quiere ser buenos cristianos, pero quieren ser buenos cristianos con un micrófono en la mano. Quieren ser buenos cristianos en una plataforma. Quieren ser buenos cristianos con nombre. La Biblia enseña que a estos creyentes de Antioquía por primera vez se les llamó cristianos. ¿Y usted cree que eso fue una expresión? No, era una burla. Se estaban burlando de ellos. La primera vez que llamaron a los creyentes cristianos lo hicieron en forma de burla. Pero los cristianos dijeron, oye, esa es buena idea. Es verdad, soy un seguidor de Cristo y voy a seguir a Jesús. Yo me acuerdo la primera vez que mi pastor me retó en un ministerio en la iglesia. El pastor me retó y me dijo, Agustín, yo necesito que tú hagas esto. Él me dijo, yo necesito que tú seas líder de este departamento. Pero este es el problema. Tú tienes que soltar esto y esto.
Porque para ser el líder que Dios quiere que tú seas, tienes que tener disciplina de quien tú eres. Yo no fui el primero que el pastor invitó a ese liderazgo. Él había invitado a 2 o 3 más, y a los otros que había invitado le había dicho: no, pastor, I'm sorry, yo no puedo hacer eso. Yo lo tomé como un desafío. Y está bien, pastor. Para yo ser pastor, la primera vez que me enviaron, a mí me tenían que firmar la credencial el pastor, después que la iglesia aprobó. Y la iglesia entera aprobó que yo fuera pastor. Y el pastor mío no había firmado las credenciales. Y yo necesitaba que él firmara las credenciales para yo tener mi credencial oficial de ministro. Y yo fui donde él, le dije: pastor, ¿usted no ha firmado las credenciales? Me dice: no. Yo dije: ¿por qué? Me dice: porque ese Toyota que tú tienes que venderlo. Yo tenía un Toyota que yo lo había montado de carrera. Un Toyota de esos Corona del 70. Y yo le había puesto un motor de Supra. No me pregunte cómo, pero lo hice. Yo tenía otro Supra que yo había montado, y el pastor dice: ese Supra tienes que venderlo. Él empezó a hablarme y a decirme: tienes que soltar esto, tienes que soltar aquello, tienes que dar esto. Yo podía atribularme, yo podía molestarme. Mira, diciéndome que para ser ministro tengo que salir de este carro. Pero ¿sabe qué yo aprendí? En medio del ambiente estricto y legalista que yo me crié, porque lo reconozco que era un ambiente estricto y legalista, yo aprendí que yo no podía poner nada en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Pero si me decían: no puedes ir al cine, pues no iba al cine. No puedes ir a la playa, no iba a la playa. No puedes ir al parque, no iba al parque. Tienes que vender este carro, vendí el carro. Porque yo aprendí que Dios era primero y Dios es primero. Hoy tenemos una sociedad que quiere decir que Dios es primero. Como dije el viernes, quieren llamarle Señor, Señor, pero no quieren hacer lo que Él manda. Esta iglesia de Antioquía era una iglesia excelente, porque el Señor estaba con ellos. Y como el Señor estaba con ellos, ellos estaban dispuestos a hacer lo que tenían que hacer. Yo leí algo los otros días que me gustó mucho del deporte. Decía que los jugadores común llaman abuso, los campeones llaman coaching. Un coach fuerte le grita a un jugador común y ese jugador común se ofende. Un coach fuerte le grita a un campeón y reta al campeón. ¿Verdad, Will? Hay que aprender a recibir. ¿Eres un perdedor o eres un ganador? Si eres un perdedor, todo te va a ofender. Si eres un perdedor, te vas a estar quejando de todo. Si eres un perdedor, vas a estar llorando por todo. Si eres un perdedor, siempre el mundo está en contra tuya. Pero si tú eres un creyente, campeón, que gana, que vence, tú usas todo lo que la vida, el mundo y el diablo trae para destruirte, y tú dejas que Dios lo use para levantarte, porque le has creído a Dios. Esta iglesia de Antioquía hizo eso. Yo quiero hablar con ustedes hoy, porque a mí me conviene. ¿Cuántos tienen hijos aquí menores de edad? Levanten la mano. If you have minor children, levanten la mano si usted tiene hijos menores de edad. A usted también le conviene que esta iglesia se convierta en una dinastía. Porque yo no sé tú, yo quiero que tus hijos encuentren un hogar aquí para largos años aún después de ustedes. Yo quiero que tus nietos, los nietos de ustedes, encuentren una casa aquí igual que sus hijos la encontraron aquí. Yo quiero que tus hijos digan: esta es mi casa, y los hijos de ellos digan: esta es mi casa. Pero para eso la cosecha tiene que ser una iglesia que alimenta la hambre y la sed de esos niños. A mí me gusta cuando me dice: Ruby quiere estar aquí. Me gusta cuando me dice, a mí me encanta cuando cada vez que un niño dice: pastor, yo quiero estar en la iglesia. Y los padres me dicen: pastor, yo ya tengo padres que me han dicho: pastor, hable con mi hijo porque yo no puedo ir para la iglesia hoy, pero me está peleando. Y yo le digo: no, por mí al padre, porque el problema no son los niños. Hay un futuro lindo
si Cristo no ha llegado antes con esta iglesia. Pero está en nuestras manos. It's in our hands. We will make or break that future. Nosotros vamos a crear o a quebrantar ese futuro. Yo quiero ser como la iglesia de Antioquía. Una iglesia no solamente para el tiempo mío, sino para el tiempo futuro. Que bendiga a generaciones futuras. Y que un día esté un predicador que yo no conozco, que a lo mejor ni ha nacido todavía, esté predicando y esté diciendo: una de las iglesias modelo que ha bendecido nuestra historia es La Cosecha. Yo le oro a Dios por eso. Que un día un predicador que todavía no ha nacido esté predicando y diga: yo un día fui a una iglesia llamada La Cosecha y mi vida cambió en esa iglesia, y es el modelo que yo busco de iglesia.